Buenos días, chicos. Y vamos con la asistencia, por favor. Karen Alarcón. Buenos días, Inge presente. Buenos días, María Alarcón. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Erika Altamirano. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Sergio Alvarado. Buenos días, Inge presente. Buenos días, David Álvarez. Buen día, Inge presente. Buenos días, Jefferson Ambuludi. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Ricardo Capiña. José Valareso. Buen día, ingeniera presente. Buenos días. Jocelyn Vallas. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días, Doménica Bejarano. Buenos días, Inge presente. Kiera Bravo. Yesenia Cachote. Víctor Caiza. Buenos días, Inge presente. Denis Calvo Piña. Buenos días, Inge presente. Joel Capito. Presente, Inge, buenos días. Guido Cardoso. Presente, ingeniero, buenos días. José Casco. Presente, Inge, buenos días. Dani Caspi. Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda. Presente, Inge, buenos días. Ángel Córdoba. Presente, Inge, buenos días. Edison Espín. Presente, Inge, buenos días. Andrés Estrada. Presente, Inge, buenos días. José Fierro. Buenos días, Inge presente. Eslendi Gamboa. Presente, Inge, buenos días. Alexis García. Presente, Inge, buenos días. Cristian Guato. Presente, ingeniero, buenos días. Wilmer Jiménez. Presente, Inge, buenos días. Adasa Layedra. Presente, Inge, buenos días. Eric Danga. Presente, Inge, buenos días. Josué Llerena. Buen día, Inge presente. Elvis Llerena. Buenos días, Inge presente. Lisbeth Martínez. Buenos días, Inge presente. Daniela Mayancha. Buenos días, Inge presente. José Miranda. Buenos días, Inge presente. René Muyo. Buenos días, Inge presente. Stalin Núñez. Buenos días, ingeniero presente. Jorge Paredes. Buenos días, Inge presente. Jefferson Parra. Presente, ingeniera, buenos días. Fabián Quispe. Buenos días, ingeniera presente. Roberto Rosero. Buenos días, ingeniera presente. Estefanía Salazar. Buenos días, ingeniera presente. Vinicio Salcán. Buenos días, ingeniera presente. Steven Sigua. Presente, Inge, buenos días. Jeremías Sina Luisa. Buenos días, Inge presente. John Tierra. Buenos días, Inge presente. Brian Ulloa. César Vaca. Buenos días, Inge presente. Emilio Vallejo. Buenos días, Inge presente. Darwin Villarroel. Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Roberto Zambrano. Presente, ingeniera, buenos días. Listo, buenos días. A ver. A ver, chicos, hoy empezamos la siguiente unidad. Edwin Villa y Presente, Villa, Inge, buen día. Brian Mejía. Presente, Inge, buenos días. Listo. A ver, chicos, hoy empezamos una nueva unidad. Por lo tanto, ustedes tienen una prueba de la unidad número 1. La van a dar el día de mañana de forma asíncrona. Van a tener la asignación en el aula virtual, donde va a estar la asignación.
en la unidad 1. Ustedes ingresan a la hora de clase y la dan. O sea, van a poder ver la asignación el día de hoy a la hora que esté. Va a ser dentro de sus horas de clase y la dan sin conectarse, de forma asíncrona, ¿no? Solamente teórica, preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, o de respuesta corta, ¿sí? Hoy empezamos la siguiente unidad en cuestión de teoría. Ricardo Capiña se encuentra sin internet. Capiña. Ok. Ya, entonces tiene que ver la manera de tener internet para mañana. Ustedes verán cómo están avisados, ustedes verán cómo hacen, ¿no? Entonces, eso lo van a dar de forma síncrona el día de mañana. Hoy vamos a empezar con la teoría de la siguiente unidad, que es en referencia. Dime, Slendy. ¿Cuántas preguntas van a hacer, Inge? 10, 12. 1 minuto por pregunta tendrán. Según eso el tiempo. Gracias, Inge. Voy a compartirles la pantalla. Ya. El día de hoy empezamos la siguiente unidad que ya nos vamos enfocando de forma más específica en lo que es la matriz de rigidez. Sí. La anterior unidad nos fijamos hasta la matriz de transformación. Sí, que la matriz de transformación es una matriz de paso para poder convertir de una coordenada a otra. Sí, esa matriz nos va a servir más que de convertir a un sistema viejo a un sistema nuevo. Nos servirá para convertir de coordenadas locales a coordenadas globales. Es importante también conocer cuál es la matriz de flexibilidad, porque una matriz de flexibilidad se puede encontrar a través de cálculo de momentos, cálculo de cortantes, cálculo de fuerzas axiales de un sistema, y la matriz de rigidez es simplemente la inversa de la matriz de flexibilidad. Entonces puede ayudarnos a encontrar de manera rápida cuando se analizan elementos por separado, ¿sí? Una matriz de rigidez. Sin embargo, obviamente vamos a estudiar cómo encontrar la matriz de rigidez considerando cada nudo del elemento, ¿no? Pero vamos también a estudiar la matriz de flexibilidad para poder entender cómo se la encuentra. Entonces, sí, una matriz de flexibilidad igual tiene una matriz en función de las cargas, ¿sí? Bueno, una matriz para el elemento para la estructura de forma completa, que cuando la vean con una F mayúscula, se referirá a la estructura en su totalidad. En cambio, cuando ustedes la vean con una F minúscula, será simplemente para un elemento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar este elemento que tienen ustedes en la pantalla como un elemento totalmente flexible. Es decir, el apoyo fijo tendrá un desplazamiento horizontal, vamos a poder tener rotación en los dos apoyos, ¿no es cierto? Por los grados de libertad que puede tener este sistema. Me permite tener rotación por los dos apoyos y el apoyo móvil me permite tener un desplazamiento
horizontal. Por el apoyo no puedo tener desplazamientos verticales porque eso no me permite ninguno de los dos apoyos. ¿Sí? Entonces, aquí ven, déjenme borrar un ratito esto nada más. Que se ha quedado, ya les comparto de nuevo. Ya. Ya. Entonces, nosotros podemos tener diferentes deformaciones provocadas por cada uno de las posibilidades de desplazamiento, de rotación que puede tener el ejercicio. Si nos imaginamos esta, la número 1, aquí tenemos la número 1, acá tenemos la número 2 y acá tenemos la número 3. Si me imagino simplemente esta, voy a tener esa rotación que va a generar este movimiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos la deformación. Por lo tanto, tenemos esta deformación. De igual manera, tenemos esto que ustedes ven aquí. Sin embargo, si analizamos uno por uno, lo único que se va a considerar es cada uno 0. Se va a considerar que uno es igual a 1 y los demás igual a 0. Igual que hemos venido haciendo, ¿no? Si yo analizo tengo la deformación de esta manera. Igual con una deformación, con un desplazamiento, porque me permite el apoyo. Y el último, lo importante que queremos analizar es este desplazamiento. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente tratar de, como la matriz de flexibilidad, si tengo 3 grados de libertad, también será de 3 por 3. Entonces tengo que entender cómo se numera, ¿no? Sería una matriz de n por n. El primer número se refiere a las filas y el segundo a las columnas. Por eso vamos a tener siempre F11, F21, F22, perdón, y F33 en la mitad. Entonces aquí tendremos F21, F23. Acá F12, F22, aquí sería 3, 3, 1. No tiene sentido ese número de ahí, ¿no es cierto? Este de aquí. F31. F32. Aquí F13, F23. El primer número me refiero al número de la fila y el segundo al número de la columna. Por eso ven que el 1, en toda la columna, el 1 se repite, en toda la columna el 2 se repite, en toda la columna el 3 se repite. Eso siempre es importante acordarse porque cuando empecemos a utilizar MATLAB, ustedes van a ingresar la matriz en ceros del número de columnas y filas que yo desee. Entonces el primer número me va a decir el número de filas y el segundo el número de la columna. ¿Sí? Entonces yo tendré en el nudo 1, donde tengo el movimiento 1 con la rotación 1, voy a tener F11. Cuando analizo la rotación 1 en el nudo 2, donde está la rotación 2, tendré F21. El efecto en la rotación 2 por la rotación 1. Y en el 3 tendré el efecto en el desplazamiento 3 por la rotación 1. Siempre así. Luego, haciendo el mismo análisis, el efecto que tengo en la rotación 1 a causa de la rotación 2. Luego, el efecto que tengo en la rotación 2 a causa de la rotación 2.
Luego el efecto que tenga en el desplazamiento 3 a causa de la rotación 2. Por eso están enumerados así. Si el efecto en a causa de. Entonces yo tengo un Fn por n. Aquí es el primer número y esto es el segundo. ¿Qué estoy analizando? Aquí estoy analizando siempre el 2. Entonces va a ser a causa de 2. Todo tendrá el 2 como el número de la columna que voy a ingresar. Lo mismo en el tercero. Si estoy analizando el desplazamiento, que es la coordenada 3, el 3 será siempre el segundo número en la numeración, es decir, el efecto en la rotación 1 a causa del desplazamiento en 3. El efecto de la rotación 2 a causa de la rotación 3. El efecto, bueno aquí, el efecto en la rotación en el desplazamiento 3 a causa del desplazamiento 3. Este, como es el que está siendo analizado, tiene el valor de la unidad, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ahora, ¿qué es igual cada valor? En algunas ocasiones puede ser sencillo determinar, si aquí tenemos la forma de la matriz, si tenemos más coordenadas, pues la matriz será más grande nada más. Siempre acordándonos que es una matriz de n por n, ¿ya? El cómo determinar estos valores que van a tener esta matriz, se lo puede hacer fijándonos en los diagramas de cortante, diagramas de momentos y diagramas de fuerzas axiales. Pero también, sí, no solamente en esos diagramas, porque no siempre yo voy a poder cumplir o no siempre el valor que me dé del momento, en cuestión de signos voy a poderlo entender de la manera correcta. Entonces también tenemos una ecuación que nos ayuda, pero se puede analizar también analizando los diagramas de momentos. ¿Sí? Entonces, yo pongo un momento aquí. ¿Cómo sería el momento de ese elemento teniendo una rotación en ese apoyo? ¿Cómo sería el diagrama de momentos? A ver, ¿cómo sería un diagrama de momentos? No les pido valores, solamente la forma. Una parábola invertida, ingeniera. Parábola cuando tenemos carga distribuida. Aquí no tenemos ninguna carga distribuida. Sería de forma constante. Constante, pero ¿cómo? Hacia abajo, supongo, por el momento que tiene. ¿Ya? ¿Alguien más? Se tendría un momento máximo en el nodo inicial. Tiene un momento máximo en el nodo inicial y me refiero que lo que dijo su compañero de forma constante será que no tiene la línea de forma parabólica, ¿no? Sino es una línea recta, pero no una línea horizontal, sino que regresa del momento constante, el momento que tienen el apoyo a un momento igual a 0 en el apoyo móvil, ¿sí? Denme un segundo.
De esta manera, ¿no es cierto? Yo voy a tener un momento, en este caso, si analizo el primero, digamos que sea la unidad. No tengo carga distribuida, por eso yo no puedo decir que tengo algo así. ¿No es cierto? No puedo decir que tengo algo así. Entonces, tengo el momento en el apoyo y luego se regresa al apoyo móvil. ¿Ya? Ahora, momento considerando esto. La otra rotación. Consideremos que tenemos un momento en el otro apoyo. ¿Cómo sería el diagrama de momentos? Sería una constante como la anterior, pero esta vez que la línea sea arriba y va hacia abajo hasta el apoyo. Correcto. Correcto. Como vimos el anterior, pero de forma invertida, ¿no es cierto? Tenemos el momento en el apoyo que tiene esa reacción. Y luego me regreso al otro apoyo donde no existe una carga de momento, no existe una reacción sin tener un valor. Tiene la unidad porque estamos analizándolo de manera específica a este. Ahora, si analizamos la tercera, ¿cómo sería el diagrama de momento? No tiene. Simplemente decimos que es igual a 0, es decir, nuestro elemento se mantiene de manera horizontal, ¿no? Tenemos diagramas de momentos. Ahora vamos a ver diagramas de cortantes. ¿Ya? Ahí, ya les mostré. Ahora diagramas de cortantes. Igual, analizo esta. ¿Cómo sería el diagrama de cortante? Solo se verían las reacciones con los apoyos de forma igual, constante. Bueno, ya les mostré un poquito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estas reacciones. ¿Qué va a pasar? Esto. ¿No es cierto? Aquí tengo reacción hacia arriba, pues sube. Aquí tengo reacción hacia abajo, se mantiene constante y baja. ¿Ya? No es de manera inclinada, así, porque no es una carga distribuida. Siempre inclinación cuando tenemos carga distribuida va a ser en cortantes y de forma parabólica va a ser en momentos. Ahora la de acá. ¿Cómo será? Lo mismo que el anterior, pero invertido. Exactamente el mismo del anterior. Porque yo tengo aquí mi reacción y acá la otra. Entonces, exactamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Y el último, de manera horizontal, ¿cómo será el diagrama de cortantes? No hay. Correcto. Me mantengo porque no tendría una reacción de forma vertical. ¿Ya? Ahora vamos a ver el diagrama de fuerzas axiales. Para este de aquí, ¿cómo sería el diagrama de fuerzas axiales? No hay en ese caso. No hay, correcto. Tenemos de manera horizontal mi elemento. Analizo la otra rotación. ¿Cómo es el diagrama de fuerzas axiales? No hay. Tampoco, correcto. Ahora este diagrama de acá, para esta tercera. De forma constante igual.
como yo tengo una carga que está con la misma línea de acción en todo el elemento, ¿no es cierto? Entonces yo tengo de forma constante un diagrama de fuerzas axiales. De tal forma que tengo aquí diagrama de momentos, ¿sí? Diagrama de cortantes, diagrama de fuerzas axiales. En estos tengo el valor de 0 porque no tenemos un diagrama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, con estos diagramas podemos nosotros hacer la matriz de flexibilidad. ¿Por qué? Si se fijan la matriz, obviamente no hemos calculado el valor exacto de qué es F11, de qué es F12, pero yo puedo definir dónde es igual a 0. Como ven ustedes aquí, estos ceros son específicos de donde yo tengo esto. Sí, son específicos de donde tenemos eso. Entonces, yo puedo ir determinando a través de los diagramas, ¿sí? De cortantes y momentos, pero de una manera más específica, yo puedo utilizar esta ecuación de aquí, en que I se refiere al primer nudo, J al segundo, ¿sí? Y al primero, J al segundo. Y al primero, J al segundo. Beta es una constante de forma, ¿sí? Que va a depender de si tiene cambios si la sección no es de forma continua. Sí, entonces. Dame un segundito. Entonces, sí, vamos a fijarnos en los diagramas. Nos fijamos en los diagramas, un poquito para ayudarnos. Entonces, voy a ver a qué es igual el momento en I y el momento en J. ¿Sí? Voy a hacer F11. Voy a hacer F11. Quiere decir que esto va a ser de 0 a L, M1, M1 sobre EIX. Más de 0 a L, beta, V1, V1, G a X. Porque aquí tengo I, aquí tengo J, ¿no? Más, bueno, todos de X, ¿no? De 0 a L, N1, N1 sobre EA, X de X. Entonces, M1, M1, ¿existe? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Este es M1. Como es del mismo, yo puedo decir, que es M1 al cuadrado. Ahora, V1 y V1, ¿existe? Sí. ¿No es cierto? Aquí tenemos. Entonces, como es del mismo, porque estoy hablando de V1, puedo también decir que es
al cuadrado, porque sí existe. Al cuadrado. Ahora, N1 existe. No, Inge. No, no es cierto, porque este de acá es N1. Entonces, ahí ya no tengo esta última parte en la ecuación. ¿Sí? Ya no tenemos, ay, perdón, acá. Ya no tenemos esa última parte en la ecuación. Entonces, calculando según la estática los valores que sean de momentos o cortantes, podemos obtener directamente el valor de la matriz. ¿Qué necesito? También los valores de del módulo de elasticidad, el módulo de corte, momento de inercia y el área del elemento, la sección transversal, para poder determinar el valor de la flexibilidad, porque la rigidez, la flexibilidad nos va a dar también considerando las condiciones, ¿sí?, del elemento, es decir, sus características, su sección, su material, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esto también aquí. Luego, vamos a ver F1,2. F1,2, como se dan cuenta, tiene el mismo signo que F2,1. Entonces, siempre que veamos un FIJ, va a ser igual a un FJI. Es decir, F1,2 va a ser igual a F2,1. F1,3, que es este, debe ser igual a F3,1, que es este. Entonces, son 0 los dos. Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué número sería? ¿F qué? 2, 1. 2, 3. 2, 3. 3, 2. 2, 3 aquí. Segunda fila, tercera columna. ¿Y el de acá qué sería? F3, 2. F3, 2. Entonces los dos también son iguales. Por eso acá ustedes ven F1,2 igual a F2,1. Ahora vamos a ver. Yo voy a hacer F1,2 o F2,1. Cualquiera. Va a ser igual de 0 a L, M1, M2, más beta V1, V2 y más N1, N2. Vamos a ver los diagramas. Necesito M1, M2, V1, V2 y N1, N2. ¿M1 existe? Sí, que. Sí, ¿no es cierto? ¿M2? Existe. También. También, ¿no es cierto? ¿V1? Sí. Sí. ¿V2? También. ¿N1? No existe. No existe. ¿N2? Tampoco. Tampoco. Entonces quiere decir que esta parte de la ecuación tampoco la voy a tener. Por eso tenemos, me regreso, M1, M2, V1, V2, pero ya no tenemos la parte de las fuerzas axiales. Y tiene sentido porque estamos hablando de la otra rotación, ¿no? Ahora, vamos a ver F1,3, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver F1,3. Entonces, F1,3, tengo de 0 a L, momento 1, momento 3, más de 0 a L, V1, V3, más de 0 a L, N1, N3. Ya. M1 tengo. Sí. Sí. M3. No. No, no es cierto. Este de acá es 0. V1. Sí. V3. No. No, no es cierto. N1. No existe. N3. Sí. Sí.
Sí, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, esto no tenemos. Entonces, todo es igual a 0. Porque aquí tengo una multiplicación con 0, una multiplicación con 0, una multiplicación con 0. ¿Que aquí me va a dar? 0, 0, 0. ¿Cierto? De tal forma que, que respuesta total tenemos igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, F22. Igual, aquí tendré M2, M2, V2, V2 y N2, N2. Ya, acuérdense por los diagramas. No, tenemos M2, M2, V2, V2, N2, N2. ¿Cuál de todos estos no tengo? Para hacerlo más rápido. N2. N2, ¿no es cierto? Este es el único que es igual a 0. Los demás sí existen. Entonces, por eso, carambas, tenemos aquí M2 al cuadrado, porque estamos hablando del mismo, ¿no? Y V2 al cuadrado. Vamos, 2, 3. Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Que voy a tener M2, M3, V2, V3 y N2, N3. ¿Cuál de todos estos no tengo? M3, V3 y N2. M3, V3 y N2, ¿no es cierto? Aquí, acá y acá. Por lo tanto, como todos tienen una multiplicación con 0, nuestra respuesta es 0. ¿Sí? Y el último, 3, 3. Voy a tener M3. Hagámoslo acá mismo. M3, V3 y N3. ¿Cuál de todos estos sí tengo? N3. Solo N, ¿no es cierto? De tal forma que tenemos N3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces para la matriz de flexibilidad calculamos con la estática considerando cada una de las coordenadas, los momentos cortantes y fuerzas axiales que puede tener. Luego aplicando esta fórmula, ¿sí? Teniendo en consideración que debo conocer módulos de elasticidad, debo conocer la inercia, debo conocer módulos de corte, secciones transversales, ¿sí? Para poder determinar todos los valores. O si no, por ejemplo, yo tendría, si no conozco el módulo de elasticidad ni el área, tendría en función de EA todos los valores. Obviamente, cuando tengo igual a 0, no puede quedarme en función de ninguna letra porque la multiplicación es por 0. ¿Sí? Y la matriz de flexibilidad es el opuesto, es el inverso de la matriz de rigidez. ¿Sí? La matriz K es la inversa de la matriz de flexibilidad. Y entonces, si yo conozco esta matriz de flexibilidad de mi elemento, automáticamente puedo conocer la matriz de rigidez. ¿Sí? Automáticamente puedo conocer la matriz de rigidez. Entonces, puede ser una ayuda, ¿sí? Si me confundo, si no me acuerdo cómo calcular la matriz de rigidez, encuentro la matriz de flexibilidad y le hago la inversa. Nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ahora enfocándonos un poquito en la matriz de rigidez.
Nosotros vamos a ver la matriz de rigidez tanto en el plano como en el espacio. ¿Sí? La unidad número 2 está enfocada a elementos en el plano. Entonces vamos a verla en el plano en forma general. Para armaduras, para vigas y para pórticos. ¿Sí? Armaduras, analizaremos elementos en barra. En vigas tenemos, bueno, son elementos que son parte de un pórtico. ¿Sí? Pero vigas, al ser un elemento a flexión, ¿sí? Al analizar una viga será de la misma forma que se puede analizar una columna. Porque también puede tener deformaciones de flexión. Se consideran que esas deformaciones sean demasiado pequeñas para que no exista en la estructura alguna deformación por corte en una columna, pero son parte de elementos que están en los pórticos, ¿no? Entonces, para matriz de rigidez, lo que vamos a hacer es analizar elementos en barra que solo funcionan a tensión y compresión, y elementos a flexión que son los que forman parte de un pórtico, ¿sí? Empezando por armaduras. Primero, acordémonos de la matriz de transformación, ¿sí? Nosotros podemos determinar una matriz de transformación general, sea para vigas, sea para columnas, y a partir de esa, según las condiciones estructurales, según las condiciones de cómo se desplaza el elemento, podemos reducir esa matriz para lo que necesitemos, ¿ya? Entonces, esta matriz de transformación la vamos a analizar de forma más clara en un elemento inclinado, porque en un elemento recto, sea horizontal o vertical, ¿qué pasaba con las coordenadas locales y coordenadas globales? En un elemento horizontal, por ejemplo. Sí, es decir, Están las mismas, dije. Coinciden en los mismos ejes de coordenadas. Entonces, para entender mejor la diferencia entre la coordenada global y la coordenada local, vamos a analizar un elemento inclinado para entender la diferencia de mejor manera, ¿sí? La matriz de transformación la vamos a analizar a partir de coordenadas globales, ¿sí? O sea, yo quiero tener la matriz de transformación en coordenadas globales para a partir de esa poder transformar a coordenadas locales, ¿sí? Entonces, imaginémonos, ¿sí? Una columna, ¿sí? Este mismo elemento. Como voy a analizar a partir de coordenadas globales, voy a analizar 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Porque las coordenadas locales son las que sigue el eje del elemento, es decir, este eje. Y yo veo que 1 y 4 están siguiendo ese eje y 2 y 5 son perpendiculares, entonces estas son coordenadas locales. Ahora, coordenadas globales son horizontal, vertical y rotación, considerando que yo podré tener aquí conexiones de otros elementos. Entonces vamos uno por uno. Empezamos por esta de aquí, por la horizontal. Horizontal en este nudo. ¿Cómo sería la deformación considerando solamente ese desplazamiento? ¿Cómo sería esa deformación? Una C al revés. Una C al revés. ¿Cómo me dices así? Sí. Ya, miremos el tipo de apoyo y el desplazamiento que debe generar. Tiene un desplazamiento horizontal de 1 y regresa a 0 por el apoyo. Regresa a 0, pero tengo que acordarme, sí, que lo que me dijo el compañero anterior, que la C invertida también está regresando a 0. Desplazamiento horizontal debo tener.
Ahora de aquí no voy a regresar así, ¿no es cierto? ¿Cómo debo regresar? No hay giro en el empotramiento. No hay giro en el empotramiento, entonces regresamos de esta manera. Lo que queremos es analizar U, V y teta. ¿Sí? Para cómo analizo U, V y teta, haciendo el triángulo, ¿no es cierto? Entonces, del punto original hasta donde está la deformada, trazo línea recta, de ahí trazo una perpendicular al elemento para tener el triángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, entonces tenemos el triángulo que se forma al hacer esta deformación. Ahora, como estoy trabajando con coordenadas globales, ¿sí? Yo le voy a seguir llamando Q. Sí, le voy a seguir llamando Q, aunque yo sé que esto ustedes decimos U, decimos V, ¿no es cierto? Pero para no confundirme, porque la matriz la estoy sacando a partir de coordenadas globales. Entonces, como la estoy sacando a partir de coordenadas globales, la voy a seguir llamando Q. ¿Sí? La voy a seguir llamando Q. Entonces, aquí voy a tener una Q1 que me dice de un sistema nuevo. Eso se está refiriendo. En lugar de decirlo U1, le está diciendo Q de un sistema nuevo. Nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las deformaciones que se pueden generar. Acordémonos que yo puedo tener U1, V1 y teta 1, U2, V2 y teta 2, considerando el nodo inicial y considerando el nodo final. Entonces, aquí simplemente lo que está es llamando Q1, Q2 y Q3, Q4, Q5 y Q6. Que tiene relación, ¿no es cierto? Porque 1 y 4 sabemos que son horizontales, 2 y 5 verticales, 3 y 6 rotaciones. Entonces solamente es para no confundirse por el hecho que estamos hablando de coordenadas globales. Aquí tengo el nodo inicial. Acá tengo el nodo final. Entonces, en el nodo final, ¿a qué son igual todas las coordenadas? 0. A 0, ¿no es cierto? Esta y esta son igual a 0, porque no tenemos ninguna deformación. Ahora, de las del nudo inicial, ¿cuáles son igual a 0? Solo la rotación. Solamente la rotación, correcto. ¿Sí? Solamente la rotación es igual a 0. Entonces, U y V, desplazamiento horizontal y perpendicular al eje del elemento, sí existe. Si yo me fijo en el triángulo, este es el eje del elemento. Aquí tengo el ángulo de rotación. Y como la deformación está hacia abajo, es negativa, ¿no es cierto? Por eso tenemos la flecha hacia acá. ¿Dónde termina la deformación? Debajo de la posición original del elemento. Entonces, Q2, ¿qué sería? ¿Seno o coseno? El seno. Seno. ¿No es cierto? Porque tenemos que estar al frente del ángulo. Y el que está adyacente es Q1. Por eso tenemos Q1 coseno, Q2 menos seno y cualquiera de las demás igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí columna 1 se refiere a qué? Yo la matriz de transformación, como tenemos 6 coordenadas, ¿no es cierto? Voy a tener, vamos a tener T11, T21, T31, T41, T51, T61, ¿no es cierto? T12, T13, T14, T15, T16, T22, T33, T44,
T55, T66. Obviamente aquí también hay números, ¿sí? Solo para no demorarme escribiendo, no los escribo. Pero es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, Q1, estamos analizando ¿qué? El efecto en la coordenada 1 por el desplazamiento 1. Entonces, este Q1 sería aquí. Luego estamos analizando el efecto en la coordenada 2 por el desplazamiento 1. Entonces, estoy acá. Siempre va a ser por el efecto del desplazamiento 1. Por eso se refiere a la primera columna de la matriz de transformación. Es decir, en lugar de esto, yo escribo coseno de teta menos seno de teta, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Repito alguna parte? Ya. Ahora para la segunda columna, ¿qué creen que debemos hacer? La segunda columna, ¿el efecto de qué debería ser? Del desplazamiento 2. Del desplazamiento 2. ¿Y esa coordenada en qué dirección tiene? Coordenada global, ¿no? Era vertical, Inge, creo. Vertical, ¿no es cierto? Un desplazamiento vertical. Acuérdense el elemento, coordenada global 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto, coordenada 2, vamos a sacar la columna 2 porque va a ser en función del efecto que tenga 2 en cualquiera. Entonces, T1 por el efecto en 2. El desplazamiento 2 por el efecto en 2. El desplazamiento en 3 por el efecto de 2. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la deformación de este elemento? Se va a deformar así, desplazando hacia arriba, hacia verticalmente. Y luego va a bajar hasta la línea de... Porque ese empotramiento tiene que bajar. Correcto. ¿Sí? Igual. ¿Dónde tengo el punto original? ¿Dónde terminó la deformación? Línea recta. Perpendicular para hacer el triángulo. Perpendicular al elemento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces aquí, ¿qué me queda analizar? En el triángulo exactamente lo mismo. Si aquí tenemos el triángulo. Y lo que queremos analizar, U1, V1, teta 1, U2, V2, teta 2. Que simplemente se llaman Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, porque estamos haciendo a partir de coordenadas globales, ¿no? Como tengo este ángulo aquí, quiere decir que este ángulo está acá. De tal forma que tenemos esto aquí. Ahora, Q2, Q1, ¿qué son igual? Seno, coseno. ¿Cuál con cuál? Q1 es el seno y Q2 es el coseno. Correcto, ¿no es cierto? Aquí como la deformación está sobre el elemento, tenemos positivo. Tenemos hacia arriba, tenemos hacia la derecha. Q2 coseno, Q1 seno. Tengo algo en el nudo B, tengo rotación. En el nudo 1, en el nudo inicial. No. No. No, ¿es cierto? Entonces, esto es igual a 0, 0, 0, 0. Por eso tenemos todo esto de aquí. De tal forma que mi columna 2
Hay T2, no, T3, 2, T4, 2. Y T6, 2 va a ser igual a ¿qué? Seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 0, 0. Ya tengo las dos primeras columnas de la matriz de rigidez. Bueno, de la matriz de transformación. Para utilizarla para pasar de una matriz global a una matriz local. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. En la parte de inicio dice Q2 estadístico, es sí que sea coordenada nueva. Sí, esto lo considera como que la coordenada global es del sistema nuevo. Y esto que es local es del sistema viejo. Simplemente es la forma en la que lo está denominando. Por eso aquí les pongo UU, sí, para que hagan relación con esto de acá. Pero como está haciendo a partir de coordenadas globales, va a mantener Q. Sí, va a mantener Q. Pero no importa la denominación que ustedes le pongan. Si ustedes analizan U1, V1, Θ1, lo que tienen que saber, sí, es a qué parte de la matriz corresponde. Sí, eso sí tienen que saber a qué parte de la matriz corresponde. No importa si ponen U, V y Θ. Aquí lo que está refiriéndose es que es la deformada elemental a causa de la coordenada global que está considerando como el sistema nuevo. Y lo que se genera en los triángulos como el sistema viejo por ser algo local. Porque yo quiero hacer en función de las coordenadas globales. Por eso a ese le considera el sistema nuevo. Pero no importa que ustedes pongan U, V y Θ, ¿no? No importa que ustedes consideren U, V y Θ aquí. Lo que tienen que saber es la posición de esto. Eso sí, cómo va la configuración de la matriz. Hasta ahorita tenemos que la matriz de transformación es coseno de teta menos seno de teta. 0, 0, 0, 0. Seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Esto es lo que no les puede fallar. De ahí a que nombren U, V y Θ por hacer los triángulos U, V y Θ en lugar de Q, eso no tiene nada de... no tiene ningún problema, ¿sí? Esa era la pregunta. Sí, solo tiene curiosidad sobre ese estadístico nomás. Ya. ¿Alguien más? Ya, ahora vamos con el siguiente, la rotación. ¿Cómo sería la deformación aquí? Ahí sí sería como una C. Aquí sí, pero y siempre acordándonos de que igual regresamos con el empotramiento, ¿no? ¿Tengo triángulo? ¿No tengo triángulo? No. No, ¿no es cierto? Entonces, U1, V1, Θ1, U2, V2, Θ2. ¿Cuáles son igual a 0? Todos Cortantes y menos normales. Θ1. Todos menos Θ1, ¿no es cierto? Este tiene la unidad, como siempre hacemos cuando tenemos deformaciones elementales. Ahora, tendría yo T1, 3, T2, 3, porque estoy haciendo el efecto de 3, ¿no? En los demás. T3, 3, T3, 4, 3, T5, 3 y T6, 3.
Vamos a ver si está entendido. Este 1, ¿a cuál de estos le corresponde? T33. T33, correcto. Este es 1, los demás son 0. Acuérdense de qué. 1, 2 y 3 siempre van a ser nudo inicial. 4, 5 y 6, nudo final. 1 y 4, desplazamientos horizontales. 2 y 5, desplazamientos verticales. 3 y 6, rotaciones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Y eso es las 3 primeras columnas. Si se hace el análisis, si considerando el elemento así, y aquí hacemos las mismas, ¿no? Aquí tendría 4, que tendría la deformación de esta manera. Hago el triángulo, ¿sí? Hago el triángulo. Para 4, para 5 y para 6, voy a obtener las otras 3 que me faltan acá. Entonces eso les dejo que hagan en su tiempo para que la analicen. Pero si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Porque tenemos un elemento que tiene el mismo ángulo, tanto aquí como acá. Entonces tiene sentido. ¿Qué es importante darnos cuenta en una matriz que tiene relación con la matriz de rigidez? Esta diagonal, y es algo que ustedes estaban poniendo, incluyendo así en la teoría del proyecto algunos. Esta diagonal siempre es positiva, ¿sí? Y a partir de esta diagonal tenemos simetría. ¿Sí? Se tiene una simetría. Entonces, esta diagonal siempre vamos a tener positivo. En la matriz de rigidez, bueno, se cumple exactamente que tenemos simetría en todos los puntos. Aquí no tenemos simetría de signo, por ejemplo. Por eso no les puedo decir que en la matriz de transformación se cumple. Pero en la matriz de rigidez, sí. En cuestión de signos, sí. Pero cuestión de valores, ustedes pueden ver que de manera simétrica lo que tengo al un lado tengo al otro. Aquí tengo 0, acá tengo 0. Acá tengo 0, acá tengo 0. Acá tengo 0, acá tengo 0. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando vean la matriz de transformación, ¿sí? Siempre guiarse por coordenadas globales. Esta es a partir de coordenadas globales. Sí, esta la pueden encontrar en la bibliografía, en la teoría, como matriz de paso, matriz T23, matriz de transformación. Es la misma. Sí, la matriz de transformación. Y esta matriz nos va a servir para pasar de coordenadas globales a coordenadas locales, ¿sí? Para la matriz de rigidez. Es decir, yo puedo tener la matriz de rigidez en coordenadas locales de un elemento o coordenadas globales de un elemento, ¿sí? Y para poder encontrar la matriz local, utilizamos esta matriz de transformación. Pero esto es para cualquier elemento. ¿Sí? Como ustedes ven, puede tener desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, rotación. De manera local, puede tener desplazamiento horizontal en el eje, desplazamiento vertical y puede tener rotación. Es decir, esta es la fórmula general que ustedes deben tener anotado en su formulario. ¿Sí? Esta es la fórmula general de la matriz de transformación. A partir de esta, sí, vamos a sacar la matriz para las armaduras. Para las armaduras. Esta para vigas sí es la matriz completa.
Porque una viga puede tener flexión, puede tener compresión, ¿sí? Al analizarlo. Pero armaduras no. Sí, armaduras, si ustedes la ven una barra que forma parte de una armadura, que forma parte de una cercha, ¿cómo funcionan estos elementos de manera estructural? Tensión y compresión. Tensión y compresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué coordenadas locales de esto puedo no considerar? Si yo quiero trazar estas deformaciones, ¿cuáles yo sé que no voy a tener? Porque el elemento solo trabaja en tensión y compresión. La rotación. La rotación. Entonces, de manera inicial, si no tengo rotación local, tampoco tengo rotación local. Entonces, de manera rápida, yo ya puedo ir eliminando algunas filas y columnas, ¿ya? Entonces, análisis de una barra, ¿ya? Entonces, una barra trabaja en tensión y compresión, como ya me dicen, ¿no? Tensión y compresión. De esta manera. Los desplazamientos, obviamente yo puedo analizar el sistema, ¿sí? Yo puedo analizar el sistema en función de este eje y en función de este eje. ¿Sí? Podemos analizar en función de estos ejes de manera local, pero sabemos que la rotación, que el elemento de flexión no puede tener. Si, por ejemplo, tenemos barras, tenemos una barra, ¿no es cierto? Yo tengo aquí un apoyo, entonces aquí sí puedo tener desplazamiento horizontal. Entonces, por eso sí, yo puedo considerar esto de acá, sí. ¿No es cierto? Porque a cuestiones de apoyo sí yo puedo considerar ese tipo de reacciones. Entonces, en coordenadas globales yo puedo tener esto. Y en coordenadas locales podemos tener esto. ¿Sí? Entonces, si yo sé que no tengo rotaciones, ¿cuál de estos valores de esta matriz, cuál de estos valores era obtenido a través de analizar una rotación? El de fila 3, columna 3 y fila 6, columna 6. Fila 3, columna 3, correcto. Esto, bueno, este 1 y este 1 lo obtuvimos al realizar el análisis de una coordenada en rotación, ¿sí? Pero yo obtuvimos toda esta columna y si elimino el 1 no puedo dejar la fila con un vacío, entonces también se va esto y también se va esto. Porque yo no tengo rotación, es decir, mi matriz se reduce a esto, ¿sí? Sin esto, sin esto, sin esto y sin esto, cuando estamos hablando de armaduras. Es decir, me queda coseno, menos seno, seno y coseno. De manera opuesta lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo una armadura conectada así, el desplazamiento, ¿en qué sentido puedo despreciar? De cada elemento. De cada elemento. Funciona en tensión y compresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué sentido yo puedo despreciar una deformación? Verticalmente. De forma elemental, en este eje, esta deformación se puede despreciar. ¿Sí? Porque como trabaja en tensión y compresión, lo más probable, lo más normal en una barra es que analicemos desplazamientos en X. Sí, es que analicemos desplazamientos en X. Entonces, si yo quiero pasar a una coordenada local
a partir de una coordenada global, de manera local, yo puedo despreciar estos desplazamientos porque analizamos en tensión y compresión, en X. Entonces, en Y, yo puedo despreciar. ¿Sí? De tal forma que me queda solo esto. Sí, pero obviamente, de manera global, yo puedo tener los otros desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Yo puedo tener esos otros desplazamientos. ¿Qué quiere decir? Que encuentro en los dos nudos que pasa en tensión, que pasa en compresión. ¿Sí? Aquí he analizado los desplazamientos que puede tener. ¿Sí? Los desplazamientos. Ahora, en cuestión de fuerzas, en cuestión de reacciones, ¿sí? En cuestión de fuerzas, en cuestión de reacciones, si yo tengo una cercha y tengo una reacción aquí, puedo tener reacción vertical y reacción horizontal, ¿no es cierto? Puedo yo tener reacción vertical y reacción horizontal. Y esto tenemos así. Entonces, si yo hago el mismo análisis que hicimos aquí, yo puedo utilizar esta misma matriz, pero utilizando la matriz transpuesta. Se siguen despreciando los desplazamientos que tenemos verticales, pero en cuestión de reacciones, ¿sí? En cuestión de reacciones, a nivel de apoyos, sí podemos tener una fuerza horizontal, una fuerza vertical que puede estar actuando en una barra. ¿Sí? Aunque se desprecian los desplazamientos, al utilizar la matriz transpuesta que yo hago eliminando esto, ¿sí? Que me queda coseno, seno, 0, 0, 0, 0, coseno y seno. La transpuesta de esta, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir la matriz transpuesta? ¿Qué quiere decir la matriz transpuesta? Convertir las filas en columnas y las columnas en filas. Las filas en columnas, ¿no es cierto? Entonces, esta fila, coseno, seno, 0, 0, ahora es una columna. Y 0, 0, coseno menos seno, ahora es una columna. Entonces, los desplazamientos, si yo tengo alguna conexión, pueden tener relación con las fuerzas, con las reacciones que puede tener de manera general la estructura. Entonces, la matriz transpuesta sí lo considera todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos una barra, ¿sí? Siempre yo puedo escribir la matriz completa para cualquier elemento. Yo puedo escribir la matriz completa. ¿Sí? Para cualquier elemento yo puedo escribir la matriz completa. Y a partir de eso yo puedo seguir analizando si me sirve o no todas las columnas. Aquí serían la 4, la 5 y la 6, ¿no? Como sé que en barras no tenemos rotaciones, todo lo que está con el 1 ya lo elimino, que también viene a ser la 6. Entonces ya se reduce una matriz de 4 por 4. Ahora cuando analizo desplazamientos, yo sé que los desplazamientos de forma perpendicular al elemento pueden ser despreciados, porque como el elemento funciona en tensión y compresión, yo puedo tener alargamientos o compresiones del elemento. Entonces, en ese caso, eliminamos las dos filas que corresponden a ese desplazamiento perpendicular. Pero en fuerzas, yo no puedo eliminar que tenga fuerzas en el sentido en Y, ¿no es cierto? Porque si tengo una fuerza inclinada, puedo tener componente en X, componente en Y. Entonces eso sí no puedo despreciar. Pero lo que me queda, que acá sería 0, 0, 0, acá sería coseno, seno, lo que me queda, utilizo la transpuesta. La transpuesta para fuerzas, porque ahí sí no puedo descartar algo en el eje Y. En rotación sí. Obviamente también la rotación, si no existe fuerzas de rotación, en una armadura es lo que se trata de tener, es lo que no se trata de tener porque son elementos que no funcionan en flexión, que funcionan en tensión y compresión.
Pero yo no puedo descartar que una fuerza inclinada que está actuando en la barra pueda tener componente en X y en Y. ¿Sí? Entonces, ahí sí tengo que considerar todo, en X y en Y, en todos los nodos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les repito alguna parte. Ya. Ahora, fuerza elástica o fuerza restauradora. Sí, esta fuerza ustedes lo van a ver de manera más específica en análisis sísmico, porque es una fuerza que relaciona a la rigidez del elemento con el desplazamiento, ¿sí? Con el desplazamiento que éste genera. Una fuerza es igual a K por U. Es la rigidez por el desplazamiento. Según eso va a ser, porque según una fuerza aplicada y según la rigidez que tenga el elemento, producirá mayor o menor desplazamiento, ¿no es cierto? En cuestiones sísmicas, si un edificio es demasiado rígido y se aplica una fuerza, el desplazamiento puede ser muy corto, pero el hecho que sea un desplazamiento demasiado rígido, perdón, un edificio demasiado rígido tampoco es recomendable. ¿Por qué? Si algo es demasiado rígido y tiene una fuerza, lo que va a tener primero, antes de deformarse, lo que va a tender es a romperse. ¿No es cierto? Cuando algo es demasiado duro, antes de que sea lo suficientemente elástico para tener una deformación, lo que va a tender es a romperse. Entonces, siempre la rigidez se trata de mantener en una cantidad suficiente para que exista una deformación y permita tener algún desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la fuerza elástica o restauradora es la que relaciona la rigidez con los desplazamientos. Yo puedo tener para coordenadas locales, puedo tener para coordenadas globales. Todas las características de un elemento pueden ser en coordenadas locales y en coordenadas globales. ¿Sí? Utilizando esta matriz de transformación, nosotros podemos convertir de coordenadas locales a coordenadas globales o viceversa. Por ejemplo, voy a partir de coordenadas locales. ¿Ya? De coordenadas locales. Aquí tengo la matriz de rigidez en una coordenada local, ¿no es cierto? ¿Cómo le transformo a coordenada global? A partir de la matriz de transformación. Entonces, la matriz de transformación la sacamos, la T23 o la matriz de paso, la sacamos a partir de coordenadas globales o locales. ¿Se acuerdan? ¿Globales o locales? Esta que es coseno, menos seno, 0, locales. 0. A ver, cuando hicimos esto, la deformación era así. Globales. Esto es global, ¿no es cierto? Entonces, esta T23 es global. La matriz T normal es global. Si la ponen solo T aquí, igual está bien, es global. Si quiero pasar del global a local, utilizo directamente esta matriz, porque yo la calculé a partir de coordenadas globales. Ahora, si quiero pasar de local a global, ¿qué le debería hacer a esta matriz? No es del inverso. ¿Se acuerdan si Q es igual a T, Q asterisco? Si quiero encontrar Q asterisco es igual a Q, esta T aquí, ¿qué tiene de diferente con la de arriba? Que es transpuesta. Es transpuesta, correcto. Entonces aquí imagínense que esto es local y esto es global. Entonces, ¿qué estoy pasando? De global a local, utilizo esta matriz. Y si aquí quiero llegar a global,
a partir de local, es decir, de acá a acá, tengo que utilizar la matriz como aquí está. Transpuesta. Transpuesta, correcto. Si no la inversa, la transpuesta. Entonces, si yo quiero, como la matriz la desarrollé de coordenada global, si paso de global a local, utilizo T. Si paso de local a global, utilizo la T transpuesta. ¿Ya? Entonces, si quiero pasar de aquí de local a global, voy a multiplicar por la transpuesta a los dos lados, ¿no es cierto? Ahora, esto de aquí, ¿sí? Si yo quiero decir que esto local, obtener este desplazamiento local a partir de un global, la matriz de aquí, ¿qué sería? ¿Normal o transpuesta? Aquí voy a pasar de un global a un local. A partir del global, voy a pasar a local. A partir de global, paso a local. ¿La matriz qué es? Matriz normal. La normal. Entonces, a esto de aquí yo lo puedo reemplazar con eso. Sí, simplemente era para hacer una igualdad. Entonces, la transpuesta por la matriz local, ¿qué me da esta fuerza? ¿Local o global? Si me da F local por matriz transpuesta. Global. Global, ¿no es cierto? Si yo hago lo local por la transpuesta, me da lo global. Ahora, matriz de rigidez local por transpuesta, ¿qué me da? ¿Rigidez local o global? Local. No, ya tengo local. Vamos a poner acá. Local por T transpuesta me da global. Global por T me da local. Porque yo voy a transformar de un sistema a otro. No puedo hacer el global por T transpuesta, por ejemplo. Eso no voy a poder hacer en ninguna parte. Una global por una T transpuesta, porque la global es la T normal. Entonces, esas siempre van a estar en relación, ¿sí? Entonces, si yo multiplico la rigidez local por la T transpuesta, la rigidez me va a dar. Local por T transpuesta, ¿me da? Global. Global. La rigidez global. Ahora, desplazamiento global por matriz normal, ¿qué me da? Rigidez local. Rigidez local. ¿No es cierto? Pero aquí, no, aquí tengo una inconsistencia. Entonces, ¿qué vamos a sacar de aquí? Aquí voy a borrar esta partecita. Yo aquí ya tengo global, ¿no es cierto? Acá también ya tengo global. Entonces, todo esto es la matriz de rigidez. Esto es la matriz de rigidez global. ¿Para qué hago esto? Para que se den cuenta de que la matriz de rigidez global no es simplemente T transpuesta por K local. No. Para encontrar la matriz de rigidez global, tengo que multiplicar por las dos matrices. T transpuesta por K local por matriz normal. ¿Sí? Esto es la fórmula para pasar de local a global. Aquí de local me voy a global. ¿Sí? En la matriz de rigidez la transformación no es así de sencilla. De local
por T transpuesta me da global. De global por T me da local. En fuerzas y desplazamientos, sí. Pero en la matriz, no. Entonces, ¿cómo yo sé que es esto? Aquí podemos ver la derivación. Porque aquí ya tomé algo global, aquí ya tenía algo global, pero esto me quedó sobrando. Entonces, esto demuestra que la rigidez global es igual a la T transpuesta por la matriz de rigidez local por la T normal en coordenadas globales. ¿Sí? Entonces, esto no tienen que olvidarse nunca. Nunca, nunca, nunca. Que esa rigidez global, yo tengo que utilizar de ley la matriz transpuesta, la rigidez local y la matriz normal. No puedo hacer que K sea igual a T transpuesta por K', por K local. No. Esto nunca. ¿Sí? ¿De esto alguna pregunta? ¿Les repito algo? Ya, entonces el día de mañana vemos, perdón, no mañana, el día viernes vemos un ejemplo de cómo utilizar esta transformación. Y continuamos con la matriz de armadura en el plano de rigidez y ya la parte de inflexión de vigas y pórticos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El día de mañana, sí, hay algunas tutorías sí, reservadas. Entonces, cuando terminen la evaluación teórica, yo habilito reunión por el grupo de Teams para quienes me solicitaron las revisiones, ¿sí? El grupo de Jeremías quedó para el día de hoy. Entonces, me quedo con ese grupo. Si no hay ninguna pregunta, pueden salir los demás. Una pregunta, Inge. Dime. ¿La prueba comienza, sí, ahí en el evento nos indica a qué hora comienza o...? Claro, sí, empieza a 7:05. Allá. Sí, ustedes ya más tardecito pueden ver la asignación, que estará en la parte del componente docente en evaluaciones. Tendrán evaluación unidad 1. Inge, ¿y nos tenemos que conectar a algún lado? No, sí, eso ya les dije al inicio, de forma asíncrona, ustedes ingresan a su aula virtual, dan la pruebita y nada más. ¿Alguna otra duda? Inge, y disculpe, ¿la prueba va a estar solo disponible desde las 7:05 o en el transcurso de las 2 horas podemos dar la prueba? No, son solo 10 minutos, solo esos 10 minutos pueden dar. Empieza a 7:05, se acaba a 7:15 o 7:17, dependiendo si son 10 o 12 preguntas. Pero no es que yo entro a las 7 y luego alguien entra a las 8 a dar el examen porque son 10 minutos, no. Solamente se habilita de 7:05 a 7:15 se cierra. Si alguien no entró en esos 10 minutos, ya no puede dar la evaluación. ¿Sí? Inge, una consulta más. Con respecto a la que vamos a hacerla mediante opción múltiple, esas preguntas o sea, contestando y pasando a la siguiente pregunta y no se puede retroceder. Sí, ¿verdad? correcto. ¿Alguien más? Inge, disculpe, yo me conecté un poquito tarde. ¿Será que me puede ayudar con la asistencia del día de hoy? Ya te pongo. Ya, muchas gracias, ingeniera. ¿Alguien más en la misma situación? Ya, entonces me quedo, chicos, con el grupo de Jeremías, con los demás. Revisen las diapositivas, nada más, de ahí salen todas las preguntas.